Pareciera que soy reiterativo en decirles gracias a ustedes, pero seguiré haciéndolo, porque no tienen idea de lo satisfecho que nos encontramos de tener cada miércoles, como el día de hoy, 13 de diciembre del 23, 7 de la noche hora peruana, cada programa mayor cantidad de asistentes. Y duplico mi agradecimiento porque son un efecto multiplicador. ¿Cómo y de qué manera? No solamente del Perú, tenemos mucha gente fuera de la patria. ¿De qué manera se las ingenian para multiplicar nuestros programas enviándolos vía la magia del Internet? No podemos ser cicateros ni mezquinos. Una gran felicitación y agradecimiento a las redes que han reemplazado a una prensa obsoleta, una prensa con intereses mezquinos que el tema de Repsol no quieren tocarlo, salvo con honrosas excepciones. Por eso, siempre lo explicamos, ante el veto que me ha hecho la prensa grande, la prensa millonaria, acá, en mi ciudad, Lima, la capital del Gran Perú, veto total. Acá usted no me viene a hablar en contra de Repsol. Oiga, pero es el peor ecocidio de la historia del Perú. De eso no se habla. Entonces, hemos tenido que armar, repito, y lo vengo diciendo en varios programas, casi un canal de televisión, acá en mi estudio, en Miraflores, en Lima, donde mi agradecimiento a Facebook, que cada miércoles, en forma directa, Facebook en vivo, nos hace llegar donde ustedes. Y en general, a todas las plataformas. Porque en las próximas horas, nuestro equipo de producción edita este programa y lo pone en un gran aliado nuestro, que es nuestro canal de YouTube. Y luego, en todas las plataformas. Por eso, constantemente invoco que me ayuden a inscribirse gratuitamente en nuestro canal de YouTube. Ponen Ricardo Noriega Salaverry y van a estar inscritos. Y nos ayudan con ese gran efecto multiplicador que me refería. El día de hoy, la verdad, que me siento sumamente contento. Yo le venía diciendo, vamos a triunfar, pese a quien le pese y pese a las dificultades que nos pone sobre todo la mafia de Repsol. Pero triunfaremos. Les he venido explicando toda la trama de una organización criminal dirigida por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y por el presidente de Repsol, Antonio Brufao, con 10 inservibles cómplices. Les he venido informando que entre esos cómplices están con el sueño de opio. Jueces y especialistas judiciales que tienen la quimera, la ilusión, el sueño
Y por cierto, mucho ingreso económico, me imagino, que ya nos vencieron. Qué ilusos. Les agradezco por habernos archivado, por habernos menospreciado, por haberse burlado, no de nosotros, los abogados. Estamos acostumbrados a estas mafias, pero les soy sincero, tengo canas, lucho de los 16 años contra mafias, pero nunca había tenido una mafia, una organización criminal tan maligna, tan dañina, tan tóxica como Repsol, que los conozco en mis conferencias, sobre todo en España y en muchos países. Y sabemos que son delincuentes de cuello blanco. Pero, ¿por qué digo que nos alegra? Mi madre decía, no hay mal que por bien no venga. Y ya está viniendo el bien. Ya está casi con nosotros. ¿Por qué? Porque dirán, este Noriega Salaverry está pues loco. Nos han tumbado 2 demandas millonarias contra Repsol. La primera por 433 millones de soles ante el juez Almonte. Grábense ese nombre. Y nuestro equipo de producción va a poner la foto tantas veces que hemos puesto de Almonte. Pero no se olviden de esa cara. No. Hombre malo. No con nosotros los abogados. Porque a la larga estamos acostumbrados a la lucha. Pero este miserable, como lo he venido explicando, nos decía, mañana presenten este papel, el otro papel, declaraciones juradas. Usted me ha puesto, doctor Noriega Salaverry, en soles, 432 millones, póngalo en dólares. Y yo tenía que salir, cuando estaba acá en mi estudio, en Miraflores, en Lima, prácticamente a las 4 de la mañana, para llegar a Chancay, con un tráfico infernal, para que este juez Almonte me reciba oriondo, burlesco, abusivo, a las 8 en punto de la mañana. Solamente 10 a 15 minutos. Este inservible juez Almonte se ha burlado de miles de chancayanos con los que formamos 5 asociaciones y nunca admitió la demanda. ¿Durante cuánto tiempo? 15 a 16 meses. Ustedes saben lo que es eso. Casi año y medio. Para los peruanos y los que no lo son, que me están viendo y escuchando y no son abogados, un promedio para que le admitan a usted una demanda de 5.000 folios que la presentamos en su momento. Puede demorar mes y medio, 2 meses para admitirla o para declararla improcedente, inadmisible y archivarla. Este lo tenía como criaturas. ¿Somos tontos? No. Es que teníamos la esperanza, el conocimiento jurídico en nuestros 5.000 folios. Teníamos fe cuando le hablábamos al Monte.
con su especialista Rosell. Ponga equipo de producción para que no se olviden de la especialista Rosell. Ahí está, con su vaso de whisky, con un oso. Esta señora, totalmente sin corazón, sin alma, se burló de nosotros. Y ya lo hemos dicho, lo grabamos. Está en nuestro canal de YouTube. No me quedó otra cosa de ir donde Almonte, el juez, y ponerle el dedo entre los dos ojos. Te voy a meter preso. Llamen a la policía, tipo cobarde, como todo corrupto. Todo está grabado, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. No llamó a la policía porque si me detenían, como manda la ley, efectivamente por lo menos 24 horas por hacer un escándalo ante un cobarde totalmente corrupto. Pero si me metían preso, Chancay se levantaba, no por mí, por los miles de víctimas de Repsol. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos denunciado, como lo verán ahora. Segunda demanda, en Ventanilla. La juez o la jueza Ordóñez, véanla por favor. Esa es la jueza Ordóñez, risueña, totalmente ya no sé qué término utilizar. Se los cuento rápidamente porque en otros videos lo he contado al detalle. Esta jueza y su despacho cometió un delito que le va a costar la cárcel. Lo explico rapidito. Le presentamos la demanda en un día histórico con la presencia de nuestros miles de asociados de Ancón, Ventanilla, Santa Rosa, el mismo Chancay, hasta Puerto Barranca, etcétera. 50,000 folios. Chancay fueron 5,000. Ahora fueron 50,000 folios. Apoteósico el ingreso nuestro. No era solo cantidad, era calidad jurídica. ¿Saben qué delito cometió esta Ordóñez? Filtró su primera resolución. ¿Qué dice la norma? Usted, abogado, presenta 50,000 folios y la jueza al primero que notifica es a usted para que usted complemente, rectifique o solucione una serie de interrogantes. No nos dirigió la resolución a nosotros, los abogados. Se la filtró a un individuo conocido ampliamente. No quiero ni siquiera mencionar su nombre, porque va a ir preso. Ya es parte de la denuncia que ahora la voy a explicar. ¿Y saben lo que hizo este sujeto de prontuario? Mal totalmente en su pseudo profesión de pseudo periodista. Mandó en todas las redes. Miren ustedes, la jueza Ordóñez ha pedido a los abogados esto, el otro. Primer delito. Fui a quejarme. Le dije, doctora, ¿cómo es esto? Ah, no, de aquí no ha salido. ¿Pero cómo que no ha salido? Si la única que hace la resolución es usted y su especialista, de apellido Alba. Quiero que la pongan ahí a Alba, la especialista. ¿Y qué me pedía la Alba y la Ordóñez? Usted me ha traído una escritura pública de poder amplio, general, irrevocable. No,
tiene que traerme una escritura pública por cada asociado. ¿Qué? ¿Tengo que invertir 24 millones y medio de soles? Bueno, era tan irracional, y no quiero alargar el tema, porque yo lo expliqué en videos anteriores, que le dije, entrégame los 50,000 folios, porque te vamos a denunciar. Oiga, entrégame. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no apelé? La mafia, ¿qué quería? Que yo apele. Y que caiga en la trampa del artículo 2001 del Código Civil, que dice, usted como abogado, representante de los asociados, tiene 2 años desde el daño, desde el derramamiento de petróleo, para iniciar un proceso de indemnización. 2 años. ¿Cuándo vencen los 2 años? El próximo 15 de enero. Mañana. Viene Navidad, Año Nuevo. Esta Ordóñez, con esta Alba, se demoraron 3 semanas. Me devolvieron todo. Por supuesto que Almonte y Rosel de Chancay, la jueza Ordóñez y su especialista Alba, los he denunciado en todos los estamentos judiciales del país. Y estoy preparando, depende cómo salga, denuncias en el extranjero. En todos los estamentos. Y ya lo hemos exhibido la vez pasada. Además de ello, ¿qué hicimos? Estamos uniendo todo lo que nos han entregado y estamos preparando la tercera demanda. Dirán, Noriega Salaverry es un obcecado, un maníaco. ¿Qué busca? En próximos programas le voy a decir qué busco. Le voy adelantando algo. Vamos a irnos, ya lo he mencionado antes, en anteriores programas, vamos a demandar en Europa, sobre todo en España y en Estados Unidos. Pero esa tercera demanda la vamos a presentar acá en Lima, donde por nuestra experiencia creemos que hay jueces probos, honrados. Esa tercera demanda la vamos a presentar el 5 de enero. Claro, porque nos estamos matando acá con equipos de ingenieros, arquitectos, médicos, peritos judiciales. Agárrate Rexol, con economistas. Por supuesto, mucho más abogados, porque nos amanecemos trabajando, pero en equipo. Para presentar, ya verán la cantidad de folios. La tercera demanda la vamos a presentar. Entonces, decía que nuestro equipo de producción ponga en forma perenne en la pantalla los números de las 2 lideresas presidentas de 2 asociaciones que tenemos en Ancón, que son las que están recibiendo en forma brillante las inscripciones. Miren, ustedes lo ven ahí. La presidenta Juliana Bustamante, está su teléfono, y la presidenta Vilma Pérez. Pueden llamarlas, escribirles un WhatsApp. Son mujeres intachables, insobornables. Escucha, Rexol, ha sobornado a muchos miserables. Inténtalo con estas damas. Inténtalo con nosotros. El que quiera inscribirse, hágalo ya.
máximo tenemos plazo hasta el 5 de enero. Porque acá trabajamos para que no nos llegue el 15 de enero. ¿Qué tienen que hacer? Le van a explicar las presidentas. ¿Quiénes tienen derecho a inscribirse? Todos. No solamente los pescadores, que defendemos muchos. El día de hoy, el secretario general de una organización de pescadores, la más grande del Perú, cuando ha visto nuestra denuncia ante el fiscal de la Nación para los mafiosos de Rexol y cómplices, me ha dicho: doctor, es admirable, ahora sí vamos a triunfar. Entonces está llamando mucha gente. Si quieren, llámenme a mí, no tengo ningún problema. Mañana, tarde, noche, amanecida, yo recibo las llamadas. Pero las señoras presidentas son las que ven la parte administrativa. No solamente pescadores, la que le lleva el ceviche, la que le pone la sombrilla, la que le lleva la cerveza a la playa, el mototaxista. Los del extranjero no me entienden. Hay tan poco dinero que en estas zonas no hay taxis, como en cualquier sitio del mundo. No, son unas motos humildes que con el ingenio peruano, que no se tiene en ningún sitio del mundo. Yo creo conocer el mundo, no lo he visto. El ingenioso chofer que se muere de hambre consigue una moto destartalada y arma un mototaxi para llevar pasajeros. Pone su asiento, un techo humilde. El chofer, etcétera. El que tiene el restaurante, todos tienen derecho. ¿Cómo pueden inscribirse? Donde las presidentas Vilma Pérez y Juliana Bustamante, llámenlas. Si usted vive en Ventanilla, donde fue el derrame, Santa Rosa, Ancón, Chacrimar, todo lo que significa Chancay, Huaral, Barranca, Puerto Supe, miserables de Rexol. Tenemos las pruebas. El petróleo se va a quedar 50 años en el fondo del mar, matando el nacimiento de los peces del mar más rico del mundo. Y sigue corriendo, lo dicen los científicos, extranjeros y peruanos. Va a pasar la costa y la frontera de Ecuador y va a pasar, de Tumbes y va a pasar a Ecuador. Ese es el daño. Llámela. ¿Y de qué manera se van a inscribir? Lo voy a explicar rápidamente. Tienen derecho por una sola inscripción de demandar en la tercera demanda, vale decir, proceso civil por indemnización, que vamos a presentar el 5 de enero, y a su vez tienen la oportunidad de denunciar proceso penal ante el fiscal de la Nación. Mínimo van a recibir 200,000 soles, no los 3,000 miserables soles que Rexol, en pacto con el gobierno corrupto del Perú, aceptó darnos 3,000 soles, ni siquiera $800 en su equivalente. ¡Qué miserables! Pero tenemos asociados que van a recibir 12 millones de soles, porque se metieron al mar con petróleo, cáncer terminal. Otra familia va a recibir 8 millones de soles. Sus hijos, lo hemos probado con psiquiatras, traumatizados, con depresión en máximo grado, no podían bañarse en el mar riquísimo que se bañaban desde criaturas.
Otro va a recibir 10,5 millones de soles, porque iba a ser un gran restaurante en Ancón. Pidió al BCP, el banco más grande del Perú, 250,000 soles. Vino el petróleo, quebró, y el banco, que son banqueros tan miserables como Rexol, lo ha embargado a nuestro asociado. Me dice: doctor, ¿qué hago? No tengo restaurante, he perdido el terreno, me están embargando mi casa. Ese es el daño que han hecho estos dos miserables. Entonces, ustedes me están escuchando. Denuncia, proceso penal. Voy a entrar al tema de fondo de nuestro programa, pero antes quiero que nos ayuden. La ayuda que siempre pedimos. Adelante, por favor, equipo de producción. Sumamente agradecido por la gran audiencia que tenemos. Todos los miércoles a las 7 de la noche hora peruana los invitamos. Son programas, conferencias, donde usted puede aportar, criticar, censurar. Y les rogamos nos ayuden ingresando a nuestro canal de YouTube. Ponen ahí Ricardo Noriega Salaverry, hacen el clic, sale la campanita y están suscritos. Queremos el efecto multiplicador. Y para ello, los miércoles, ingresen el Facebook Live en vivo y tendrán su programa. Muchas gracias. Esa es la ayuda que pedimos. Siempre repetimos, no pedimos dinero, no nos sobra, pero tampoco nos falta. Gracias al Creador. No nos falta. Pedimos que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos ayuden en reenviar estos programas y los TikTok que hacemos, etcétera, etcétera. Yo quiero pedirle a nuestro equipo de producción que nos ponga las dos miniaturas, como los técnicos nuestros llaman, las dos últimas miniaturas. Adelante, por favor. La anterior, por favor, primero. Ya. Ustedes ven ahí. Hoy, el lunes, hace 48 horas, ya lo denuncié ante el nuevo fiscal de la Nación, solicitando prisión preventiva. ¿Por qué hablo en primera persona? ¿Por qué digo ya lo denuncié? ¿Por qué he tomado una decisión que creo que nunca me voy a arrepentir? Me estoy enfrentando con una de las empresas más corruptas del mundo. Yo he podido incluir varios denunciantes. No. Porque te conozco, Rexol. A ver, pues, amenázame. Intenta sobornarme. Te estoy esperando. Por eso es primera persona. ¿Quiénes son los líderes de la organización criminal? Ilustro a los que no son peruanos y si lo son, no son abogados. Revisen. Ley 30.077. Artículo 317 del Código Penal. Organización criminal. 3 o más personas se reúnen, elucubran delitos y los llevan a cabo. Es organización criminal. Toda organización tiene un líder, 2 o 3, máximo 4 líderes. ¿Quiénes son los líderes de esta organización criminal que la hemos denominado Rexol asesinó nuestro mar y se burla de las víctimas? La lideresa, la presidenta del Perú, me da vergüenza decirlo como peruano. Sí. En este programa, porque no podemos extenderlo más de una hora, voy a definir en forma general por qué estamos denunciando a cada uno de estos. Son 12 en total. 12, 2 líderes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y Antonio Brufao, el presidente mundial de Rexol.
Ellos son los líderes. Así lo he presentado al fiscal de la Nación. Y luego 10 cómplices. Vamos rápido, repito por razones de tiempo. Dina Boluarte acepta como presidenta e inmediatamente pues nos vamos al Código Penal. Omisión de funciones, colusión y muchos más. Pero acepta que nuestra selección de fútbol sea la que recibe, la recipendiaria de Rexol para que nuestros muchachos, grandes futbolistas, pongan el logo de Rexol y se toma foto con ellos. Va a las reuniones de Rexol. No escucha lo que decimos nosotros. Ni nos interesa Dina, porque ya hemos dicho, vas a terminar presa. Por Rexol me encargo yo. Y por los 70 muertos ya tienes tu carpeta fiscal. Claro, como el agua. Instruyo, porque vamos a tratar acá no de dar una cátedra de derecho penal. No, porque no nos alcanzaría el tiempo. Artículo 117 de la Constitución. A la Presidenta de la República no se le puede acusar, pero no dice que no se puede investigar. Al fiscal de la Nación le hemos pedido, investíguela, señor fiscal de la Nación. Brufao. Bueno, pues a Brufao le tengo casi 500.000 de delitos. ¿Saben cuántos delitos he metido? ¿Cómo ha sido mi fundamento de derecho? 2 leyes, la que mencioné de organización, la ley de medio ambiente y 16 artículos del Código Penal. Brufao, prepárate. ¿Quién es el tercero? No podía ser otro. Otárola, primer ministro del Perú. Tremendo bandido, que cuando yo luchaba en Cajamarca, 5 años me fui a vivir ahí con mi chicote, Conga no va, porque la mina Yanacocha con Roque Benavides nos quería infectar más con la mina todo Cajamarca. Este inservible Otárola era ministro de defensa del traidor Ollantumala, que era el presidente, que va a terminar muerto en cárcel. De eso también me voy a encargar yo. Entonces, Otárola es un pindongo, le decimos nosotros. No tengo nada contra los de estatura baja. Obeso, panzón, le estamos llevando los centímetros de panza desde que ha entrado el primer ministro. Crece prácticamente cada semana 3 centímetros con todo lo que come. Pero yo lo envidio. Voy a tener panza. Voy a comer más. Lo envidio. Porque chicas lindas lo visitan sábado, domingo y feriados en su despacho, en Palacio Gobierno. Y ya tiene una carpeta fiscal. Y va a terminar preso. ¿Quién es el otro de esta organización criminal? Fernández. Prepárate. Fernández es representante de Rexol en el Perú. Mentiroso, cínico. Ya lo he dicho. Cuando vino el derrame dijo, no, se ha caído asícito, como dicen en la sierra peruana. Asícito de petróleo. Miserable Fernández. Se cayeron más de 13.000 barriles. Y ya metieron preso en Bolivia al símil tuyo, Fernández, el representante de Rexol en Bolivia. ¿Quién es el otro? Denunciado por mí.
Disculpen que hable en primera persona, pero no quiero complicar a más gente, sabiendo los criminales que son Rexol. El otro se llama Lozano. ¿Saben quién es Lozano? Presidente de la Federación de Fútbol. Quiero que nuestro equipo de producción ponga su foto ampliada y su prontuario. Presidente de la Federación de Fútbol. ¿Qué hemos descubierto? Ha sido alcalde de Chongoyape, una población lejana a Lima. Ha robado plata como cancha. Tiene así de la carpeta fiscal. Ya lo están pidiendo para meterlo preso. Y es el presidente de nuestra querida Federación de Fútbol. ¿Qué ha hecho este Lozano? Le he dicho al fiscal de la Nación: señor fiscal de la Nación, investíguelo. Sería bueno que lo vaya metiendo preso por lo que robó en Chongoyape. Si no, por lo que yo estoy poniendo acá, en la denuncia. Esta es parte de la denuncia que ya la presentamos y ahora lo voy a pedir al equipo de producción que lo ponga para que ustedes vean más o menos el texto. Este tipo, el fiscal de la Nación, tiene que investigarlo. ¿Cuántos millones ha recibido de Rexol? ¿Cuántos dineros entraron a la caja de la Federación para que se ponga el logo de Rexol en las camisetas? ¿Y cuánto fue al bolsillo de este Lozano? ¿A quién más denuncio? Al entrenador de fútbol del Perú, que es tan inepto, tan incapaz, que nos tiene en la tabla. Bueno, yo no soy aficionado al fútbol, pero me entero de las noticias. En la tabla de todos los países para tener derecho de estar en el próximo Mundial de Fútbol, estamos al último. Este inservible, en algunas fotos que hemos presentado en nuestra denuncia, lo verán cada vez que sale el entrenador, que ayer lo han votado, dicho sea de paso. Bueno, lo han votado de entrenador. Yo lo voy a votar a la cárcel. ¿Qué dice? Sale con la etiqueta de Rexol. ¿Quién más hemos denunciado? Almonte, el juez que ya expliqué, que nos engañó, que mañana. Prevaricato. Código Penal Almonte. Con tu especialista Rosel, la del vaso de whisky. En la cárcel no van a poder tomarlo. ¿A quién más hemos denunciado? No podía ser de otra manera. A la jueza Ordóñez. Su especialista, la aparente encantadora Alba. Véanlo ustedes en la foto. Encantadora parece. Cuando habló conmigo, se transformó. Cuando le dije, ya verá lo que va a pasar. ¿Y a quién más hemos denunciado? Por cierto, a los alcaldes. ¿De dónde? Primero el de Chancay, que en el ambiente delincuencial tiene un alias, un apodo, Juanelo. Así se le conoce en el AMPA. 3 veces alcalde de Chancay. ¿Ustedes creen que ha salido a defender a su pueblo? Lo sigue engañando. Han pasado casi 2 años de el derramamiento y le dice a todo chancayano: llenen un formulario mal hecho, que se lo voy a llevar a Otárola, el primer ministro. Y el otro es el alcalde Daza, alcalde de Ancón.
Este es el primero que va a entrar a la cárcel. Y le pediré al juez que sea en la cárcel de Ancón 1, donde va a tener media hora de patio. O sea, al día lo van a sacar para que salga y vea el patio y lo meten a la celda. Este miserable, ¿qué prueba le he presentado al fiscal de la Nación? Le dice a Alemán: Daza, te estoy diciendo algunas de las pruebas que tengo para que te defiendas. Seguro vas a contratar un gran estudio peruano o extranjero. Tienes mucha plata. No hay problema. Me he enfrentado a los mejores que reciben mucho dinero de los corruptos. Yo defiendo a los pobres gratis. Y hemos triunfado. ¿Qué cosa ha hecho Daza entre todas las pruebas que le he presentado al fiscal de la Nación? Le dice a Alemán, representante de Repsol: y te has olvidado de mi cuota de combustible. Ahora que estamos cerca de Navidad, ha aceptado que Repsol le regale panetones con la etiqueta de Repsol para darle al pueblo. El pueblo de Ancón se lo está tirando en la cara a este miserable Daza. Y hoy día me han llegado pruebas lapidarias. Este Daza es un farsante. Creo que no me equivoco. Hemos averiguado, porque se dice ingeniero. Yo no tengo nada contra los que no han estudiado ingeniería. Pero por la forma de hablar, lo patán que es, lo vulgar, no creo que sea ingeniero. Yo acá en mi empresa y en el estudio jurídico tengo muchos ingenieros y usan otro idioma. Prepárate, Daza. Vuelva por favor a poner la primera miniatura. Como ven ahí ustedes, están los 12 denunciados. 1, Dina. 2, Antonio Brufao, los líderes. Primer ministro, Otárola, Fernández, Lozano, el entrenador de fútbol del Perú, Reynoso, que lo han votado ayer, el juez Almonte, su secretaria Rosell, la jueza Quiñones, su secretaria Alba, y los inefables alcaldes miserables de Chancay, alias Juanelo, y alias ingeniero de apellido Daza. ¿Creen ustedes que estos alcaldes han salido a defender a su pueblo? Tengo todos los argumentos. Por favor, equipo de producción, vamos a poner la miniatura del día de hoy. ¿A quién me dirijo? Al flamante fiscal de la Nación, el doctor Juan Villena. Tenemos confianza en usted, distinguido señor fiscal. Los abogados nos conocemos. Repito, por razones de ética y confidencia, no puedo expresar más que ello. Tenemos fe en usted. No para nosotros los abogados, para tanta gente de nuestros asociados que tienen mucha fe en usted. 2 jueces que nos han tumbado, usted no va a levantar. Mantuve en secreto total. Me amanecí para hacer algo que quiero que ustedes me entiendan. Los que no son abogados, los que están en el extranjero. Los 2 procesos iniciales son civiles. Indemnización por más
de 1.700, cerca de 1.700 millones de soles. Que a cada persona le va a llegar, ya dije, mínimo un promedio de 200.000 soles. Y algunos millones. ¿Qué hemos hecho? Eso es civil. He ingresado a lo que es mi super especialidad. Prepárense. Mi madre decía, hijito, échate colas que no hay quien te alabe. Voy a tener que hacerlo. De los 16 años me he mantenido en diferentes regiones luchando gratis por los pobres y metiendo presos a los corruptos. Y no me ha fallado. Ahora no me va a fallar. Les aseguro. Es mi super especialidad. Entonces, ¿qué hice? Mantuve en secreto total, además del proceso civil que lo estamos haciendo con todos nuestros equipos de profesionales, que ya lo expliqué, médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, peritos. Me centré en mi escritorio para hacer una denuncia ante el fiscal de la nación. No ante un fiscal de Chancay ni de Ancón, que no quiero minimizarlos. A la cabeza. Ley orgánica del Ministerio Público. Lo que me están viendo en el extranjero, el fiscal de la nación es el hombre más poderoso que persigue el delito y a los delincuentes. Yo le he presentado 12 presuntos delincuentes. Para mí, ya lo son. Los 12 de la organización criminal. Entonces, ponga por favor nuevamente la segunda ahí. ¿A quién me dirijo? El lunes, presuroso, fui con las 2 lideresas, 2 corajudas presidentas, Vilma Pérez, Juliana Bustamante. Me acompañaron al Ministerio Público. Y yo sabía, porque era noticia en todo el país y el extranjero, que este lunes, hace 2 días, antes de ayer, lunes 11 de diciembre del 23, iba a juramentar el doctor Juan Villena como líder perseguidor de delincuentes. Me amanecí y nos fuimos tempranito con las presidentas Bustamante y Pérez. Le presenté. Se demoraron mucho. Con UCB, folios, pruebas, fotografías, grabaciones. Prepárense, vayan contratando a los abogados defensores de los más corruptos del país y el extranjero. Vayan haciéndolo. No es amenaza, es advertencia. Entonces, póngame nuevamente, por favor. Por eso que hemos publicado esto hoy día. Doctor Juan Villena, fiscal de la Nación. Minutos antes que usted jurara como fiscal de la Nación, denunciamos la organización criminal Rexol, liderada por la Presidenta de la República y el presidente Rexol. Hora después, el valiente periodista Herbert Mujica, el día de hoy, me ha dado la sorpresa. Este valiente periodista, el único, escúchenme, del extranjero, cuando yo vaya a denunciar a Rexol y a demandar a Rexol por indemnización en España y Estados Unidos, toda la prensa nos va a perseguir. Acá, solamente un periodista, el más valiente y el mejor periodista del Perú. Diario 1, ahí ustedes lo ven. Página completa a las
40 horas de haber presentado la denuncia. Miren la labor tan prolija. Ahí lo tienen. Por favor, equipo de producción, ponga la imagen grabada. ¿Ustedes lo ven ahí? Pueden comprar todavía el periódico Diario 1, página completa, con un periodista, el mejor. Vamos a triunfar. Y con ustedes que nos siguen. Para los que están en el extranjero, quiero que sepan que hace 5 días celebramos con algarabía la batalla de Ayacucho, que fue el triunfo de América por su independencia. Poquito nomás. De repente soy exagerado, pero quiero hacer un símil. Los realistas españoles, bajo la conducción del virrey La Serna, eran mucho más en efectivos, en oficiales y en armamento que nosotros los patriotas. Toda la de ganar. Como ahora cree Rexol que tiene toda la de ganar. Perfecto. Mi tatarabuelo, el presidente más joven del Perú, general Felipe Santiago Salaverry, precursor de la República, tenía 18 años y estaba en la batalla de Ayacucho con su lugarteniente, el chiclayano lambayecano Leonardo Ortiz. Los españoles nos arrasaban, nos iban totalmente a matar a todos los patriotas, hasta que salió el general Suárez, de 25 años de edad, y dijo algo que ahora se lo digo a Rexol, que es muy importante cómo con estas palabras, así como Suárez incentivó a esos patriotas, yo trato de incentivar a toda víctima de Rexol. ¿Y qué dijo Suárez? Porque él quería incentivar. ¡Alto! Fue el primer grito. Armas a discreción. Paso de vencedores. Con ese grito. Armas a discreción. Paso de vencedores. Y ya tenemos un arma, el mejor periodista. Y yo estoy seguro que la segunda arma va a ser el fiscal de la nación. El flamante fiscal de la nación. Paso de vencedores. Los realistas fueron vencidos. Rodean al virrey La Serna, representante del rey de España. Pero somos educados. Como cuando yo te meta preso a ti, Brufao. Te voy a visitar en tu celda. Somos educados. Un sargento dijo, no maten al virrey La Serna. Yo lo protejo. Y el sargento lo llevó donde el comandante en jefe, el venezolano Mariscal Sucre. Sucre, dadivoso, le salvó la vida. Cosa que no hicieron con mi tatarabuelo cuando lo fusilaron al general Salaverry a los 29 años. Así que estén tranquilos. Ya tenemos las armas a discreción. Nos vamos en paso de vencedores. Los que no se han inscrito todavía, ponga nuevamente equipo de producción
los teléfonos de nuestras presidentas. Llámenlas, inscríbanse y por una sola inscripción van a tener derecho a incorporarse en la demanda por indemnización en la parte civil y por la misma inscripción ven la denuncia y el proceso penal ante el fiscal de la nación. Pero tienen que apurarse, no tenemos tiempo, la labor es titánica. Hay que llenar libros. ¿Cómo se llama usted? El DNI, la firma, la huella. Todo tiene que hacerse legalmente. No somos improvisados. Inscríbanse. Quiero el segundo pedido y favor que les pedimos. Adelante, equipo de producción. Por cierto, para nosotros es una gran satisfacción tener tanta concurrencia cada miércoles a las 7 de la noche, hora peruana, donde por la magia del Facebook Live en vivo salimos al mundo entero. Los invitamos, pero lo más importante, pienso yo, acá requerimos un efecto multiplicador de nuestros contenidos. Por ello no le va a costar absolutamente nada, más que ingresar a nuestro canal de YouTube, poner un clic. Indudablemente les va a salir una campanita y van a estar suscritos. Eso va a significar un efecto de difusión increíble. Bueno, ya nuestro equipo de producción nos dice que ya estamos en hora. Ponga nuevamente los teléfonos de las presidentas. Les ruego que se inscriban y tengan derecho a hacer la lucha. ¿Cómo rubrico la lucha? Cuando en Ayacucho este general Suárez de 25 años de edad dice armas a discreción, paso de vencedores, ¿qué hacen los patriotas? Lo primero, capturan los 4 cañones que tenían los realistas españoles. Los patriotas no teníamos ni un cañón. Y esos cañones le dieron la vuelta y arrasaron a los realistas. Y ya tenemos un arma, el mejor periodista del Perú, Herbert Mujica. Y luego, creo tener y tenemos una segunda arma. Parte de nuestra denuncia en el proceso penal ante el fiscal de la nación. Me dice mi equipo de producción que no solamente hay que usar los cañones ficticios contra Rexol, porque son cañones potentes, la Fiscalía de la Nación y el mejor periodista del Perú, sino que hay que escuchar los comentarios de ustedes, que siempre son gentiles, y los comento y los respondo. Adelante, por favor, equipo de producción. Nuestro equipo de producción está manteniendo los teléfonos de las 2 lideresas, presidentas de nuestras asociaciones, Juliana Bustamante, Vilma Pérez, con sus teléfonos. Todos son víctimas. Ya dije, desde Ventanilla hasta Puerto Supe, Barranca, y esto va el petróleo hasta el Ecuador. Llámenlas, inscríbanse, pero apúrense. Acuérdense del artículo 2001. Tenemos muy poco plazo. Ahí están los teléfonos. Primer comentario. Fran Jimmy, gracias doctor. A usted. Hilda Pomiano. Buenas noches, doctor. Muchas bendiciones. Gracias, Hilda. Ángel Isaac Ochoa Flores. Dios te bendiga y te cuide por denunciar la maldad. Gracias. Saúl Mariño Hostos. Ya era hora que los denuncies. Doctor Noriega, bendiciones. Que Dios los proteja. Don Saúl Orlando ha entendido perfectamente. Claro, lo primero ha sido el tema civil, que nos han engañado. No, paralelo a ello,
entramos a un tercer civil y al penal. No va a haber escapatoria. Los vamos a perseguir. Yo tengo canas. De repente se van a defender. Le voy a sacar prisión preventiva, porque creo que eso me ha faltado decirles. Estoy solicitando prisión preventiva para los 11 restantes y estoy pidiendo que el fiscal de la nación se dirija al Reino de España para que notifiquen a Brufao. Somos profesionales expertos. Decía, yo tengo ya canas. Vamos a lograr la prisión preventiva rápido. A la presidenta Dina me conformo, como manda la norma, artículo 117 de la Constitución, que el fiscal de la nación abra una carpeta de investigación. Investigue a la Dina y la va a llamar a Dina. Dígame, presidente de la República, ¿usted por qué de parte con Rexol y ha permitido que se ponga el logo de Rexol en nuestra selección de fútbol? La Dina se va a quedar callada, como es su estilo, y hace su respuesta. Me acojo a mi derecho de guardar silencio, como todo corrupto. Eso hasta que el 26, deje de ser presidenta Dina Boluarte. Si es que no la sacamos antes del 26, por los 70 muertos que es responsable. A partir de que deja la presidencia, comienza la acusación. Cárcel, Dina, por los muertos y por Rexol. Pero los 11 restantes, cuando a Rexol, a ti, Brufao, te llegue en tu gran despacho de Rexol en España, en Madrid, y te venga la notificación que el gobierno de España ha aceptado notificarte, el estómago se te va a aflojar. Y para lo demás, voy a pedir que el fiscal de la nación, así es el trámite, visto las pruebas, con esta carpeta, vaya un juez y pida prisión preventiva sin ver el fondo. ¿Por qué? Porque los requisitos están dados. Primer requisito, indicios que lleven a futuras pruebas. Segundo, que esas pruebas incluyan pena privativa de libertad, más de 3 años, pena efectiva. Tercera condición, se divide en 2, obstrucción de la justicia y peligro de fuga. ¿Qué más pruebas creen? ¿Qué más pruebas quieren? Tenemos algo muy contundente. Luego, ¿qué tenemos? Manuel Eduardo Agurto. Gracias, doctor Noriega. Dios lo bendiga. Esas bendiciones son una inyección para nosotros. Flavia Karina Espinosa nos pone un ruego. Gracias. Emma Bellido. Admirable labor, doctor Noriega. Dios lo bendiga. Gracias. Flor Pala Florindes. Su aplauso nos llega al corazón. Juliana Bustamante, nuestra distinguida presidenta, cuyo teléfono está apuntado ahí, igual que de la presidenta Vilma Pérez. Llámenla. Esta dama, estas presidentas, no duermen, no comen, no van a la discoteca, no bailan, no se distraen, no se bañan en el mar de Ancón, porque están inscribiendo a la gente, porque sufren, porque son el pueblo que sufre, como yo sufro como abogado burlado hasta ahora, pero no siempre por Rexol. ¿Qué nos dice la presidenta Juliana? Jaja, usted es un caso, doctor. Alcalde de Ancón, es un pericote al lado del alcalde delincuente de Juanelo.
Bueno, efectivamente, estamos llenos de pericotes. Acá en el Perú, pericote, para los que están en el extranjero, se le llama a estos miserables alcaldes que roban. ¿Cómo han podido reelegir 3 veces a Juanelo? Cuando yo le he sacado varias cosas, entraba con pistola, disfrazado el Juanelo, sacando a la gente en Chancay, usurpando terrenos. Increíble. Pero te llegó la hora. Daza y Juanelo, le llegó la hora. Enma Bellido, compartan la valiosa información. Gracias, Enma. Eso es lo que queremos. Ayúdennos. Eugenio Obregón, el dedo arriba. Y les informo que tenemos gran éxito. Además, en TikTok hemos batido récord. Véanlo, lo que estamos haciendo en TikTok. Eugenio Obregón, el dedo arriba. Merian Velázquez, buenas noches, doctor Noriega. Muchas gracias por defender nuestros derechos. Dios lo bendiga. Gracias. Guillermo Bel, doctor, ¿se recuperará la Pampilla? Están contaminando el río Nanay, un río importantísimo para la Amazonía. No lo permita, doctor, por favor. Mire usted, gracias a lo que me escribe, voy a dar un adelanto. Un infame adelanto. Y ya lo dije en programas anteriores, el condenado por ladrón y asesino, que ahora lo han dejado libre, Fujimori, le regaló la Pampilla a Repsol por 180 millones de soles, que lo pagaron el 30% con papeles de la deuda externa peruana sin validez. Cuando una refinería de menor categoría, no en Europa, no en Estados Unidos, en nuestro vecino Ecuador, estaba a $1.000 millones. Segundo tema, que recién lo digo hoy día. Lo dije hace 7 años. Véanlo en un video en nuestro canal de YouTube. En mi estudio, en el Cusco, donde yo vivía más de 5 años defendiéndolo gratis a los pobres. Estaba mi estudio muy bien ubicado en la urbanización Manuel Prado, en el centro de la gran capital del imperio de los incas, Cusco. Y ahí lo digo, hace 7 años, Repsol se ha apoderado de nuestro gas. Nadie habla del gas. ¿Y qué hizo Repsol? Se lo vendió a los mexicanos. El gas ya no nos pertenece. Miren lo que han hecho estos miserables. Por eso yo propongo la pena de muerte. Estos hay que eliminarlos. No somos propietarios. ¿Qué hicieron los mexicanos de la compañía de electricidad? Estando prohibidos, compraron en una bagatela el gas y lo revendieron en Asia. Y lo tercero, que es algo increíble, lo que me dice usted en su comentario: vamos a recuperar la Pampilla. De eso no se preocupe. Y lo que nos lleva en estos juicios: inoperancia, ineptitud, contrabando, delitos totales, actitudes dolosas. Metieron contrabandeado el petróleo en el tubo, en el plen. Explotó, nos reventó el mar, porque nunca habían hecho mantenimiento. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué otro comentario tenemos? Bien, doctor, dice Amelia Rodríguez. Bien, doctor, denuncia a esos corruptos. Ya están denunciados ante la primera autoridad fiscal de la nación. Ya no tienen que reclamar
tienen que asistir ante la primera autoridad. Soledad Cerrón, el dedo. Entonces, a la pregunta que me hacen, denuncie. Y ya demandamos, y ya denunciamos. Pero hay gente que nos llama, quiero escribirme, doctor, quiero escribirme. Ahí tienen los teléfonos. La presidenta Vilma Pérez y Juliana Bustamante. Ya dije, no comen, no almuerzan, no bailan, están escribiendo, llámelas. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos solamente hasta el 5 de enero, pero no van a esperar el último día. No van a esperar que lo escribamos el día 5. Tienen que hacerlo ahora. Vamos a atender Navidad, vamos a atender Año Nuevo, Nochebuena. Yo ya pedí permiso a mi familia. Tenemos que seguir trabajando contra estos miserables. No se acuerdan. Y si se olvidan, lo repetiré siempre. Batalla de Ayacucho. La teníamos perdida. La batalla donde se selló la independencia de América. Armas a discreción. Paso de vencedores. Tenemos las armas. Tenemos que seguir venciendo. Ya hemos dicho, con mucha fe. ¿Qué otro comentario? Nuevamente la presidenta Juliana Bustamante. Yo te halagaré entonces porque has hecho bien en meter una denuncia por organización criminal. Claro, Elvis Pérez Jaramillo, con el dedo arriba. Ana María Guamán, muy bien, con su dedo estimulándonos. Maranguel Castillo, muy bien, doctor Noriega, felicitaciones por su gran programa. Ahora es el momento de denunciar a los corruptos. Ya están denunciados. Y me dicen que tanto el teléfono de la presidenta Juliana y la presidenta Vilma están que revientan de llamadas. Llámela y tienen los números. Inscríbanse, porque no van a salir con la suya estos miserables. Armas a discreción, paso de vencedores. Luego tenemos Luis José Tapia. Adelante, doctor. Claro, paso de vencedores. Dios lo bendiga. Luis José Tapia. Dios hará justicia, el creador. Juliana Bustamante. Yo tengo mi programa de Despertar Nacional, claro, la presidenta Juliana. Héctor Mamani Ito. Ya se varió. Ahí está. Un aplauso de Héctor Mamani. Gracias, don Mamani. Yo he tenido mucha gente Mamani en mis luchas, sobre todo en la zona de la sierra. Apellido antiguo, de gran vinculación quechua, que me enseñaron a hablar ese maravilloso idioma de los incas, para luchar con los huarmis, con los jarris, contra los Supay-Paguagua, hijos del diablo, los Sua, ladrones. Gracias, Héctor Mamani. Frank Jimmy, el dedo arriba. Muy bien. Reinaldo Huanca, aplausos. Luis, ven, el dedo arriba. Antonio Montes, vamos con fuerza, doctor. Claro, ¿no ven que ya se está mejorando mi voz? Claro. El doctor me dice, no hable. Tengo que hablar. ¿Cómo lucharíamos sin hablar contra Rexol? Y el creador me está ayudando. Está mejorando mi voz. Luego tenemos a Antonio Montes. Vamos con fuerza, doctor. Daniela Huipa. Buenas noches, doctor. Que Dios le bendiga por el esfuerzo. Que por eso hay muchas bendiciones. Buenas noches, a darle con todo, doctor Noriega. Johnny Gia. Excelente noticia. Que Dios le bendiga y le guarde. Muchas bendiciones por sus acciones positivas. Milton Yarlequé. Buenas noches, doctor. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Esas bendiciones, inyecciones para nosotros. Eusebio Salcedo. Doctor, gracias por este esclarecimiento. Sigamos adelante. Doctor,
Dina no nos representa. ¿Qué nos va representado? Si está con Rexol y ha matado 60 personas. Como presidente es una usurpadora genocida. Efectivamente, la han denunciado por genocida. Juez Cox Simonovic. Muy bien dicho, doctor Noriega. Luz Sepúlveda. Buenas noches, doctor Noriega. Muchas bendiciones. A la señora Luz Sepúlveda, que es víctima de Rexol, que está muy lejos de acá de Lima, sufriendo los avatares. No deja de escribirme, no deja de comentar. ¿Dónde vive? No hay internet. Ella milagrosamente encuentra internet. Y miren, nos escribe. Gracias, señora Sepúlveda. Que Dios la acompañe. Usted es parte de la batalla de Ayacucho. Paso de vencedores. Vamos adelante. Armas a discreción. Alfredo Dela. Esperemos que refunda en la cárcel. Gracias, doctor. Claro, van a estar en la cárcel. Chamilla Loza, el dedo arriba. Milton de Arlequé. Buenas noches, doctor. Gracias por defender nuestros derechos contra los corruptos. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Milton. Alejandro Cruz. Buena, doctor, lo felicito. Adelante, sigue usted con esa fuerza que ha traicionado al pueblo de Ancón con Rexol. Claro. Rulino Moreno. Doctor, buenas noches. Buenas palabras. Elena Quispe. Es obvio que los ataques que sufrió Petroperú tampoco es así por así. Hay manos negras detrás. Claro. A la pregunta que me hicieron, lo de qué está pasando en la selva. Claro, yo he estado en la selva. Ahí se derrama el petróleo, pero no le dan importancia. Si nuestros gobernantes, acá en la capital, no les interesa, menos la selva. Pero usted comprenderá que yo estoy ronco porque he dormido entre chacras y playas desde el año pasado, inscribiendo a la víctima de Rexol. No tengo capacidad para dormir, para comer tranquilo, para departir con la familia. No puedo irme a la selva por ahora. Dios me dará más ganas y más fuerza. Nos iremos a la selva. No se olvide que yo he luchado en la zona brava, en el Braen, luchando por los campesinos, que no le venden al narcotráfico. La bala me han silbado. Véanlo en nuestros videos. Luego tenemos Jessica Castro. Muchas bendiciones. Seguiré compartiendo todos los grupos. Claro, ayúdenos que llegue a billones. Muy bien, Jessica. Y más gracias ser tan valiente y justo, doctor Noriega. Dios lo protege y llena de sabiduría. Muchas gracias. Antonio Arias. Adelante, doctor. Eusebio Salcedo. Ojalá, doctor, todo eso sí cumplan la pena de muerte para los corruptos. Claro, revise el artículo 140 de la Constitución. Pena de muerte por traición a la patria. Dígame usted, traición a la patria no es ser corrupto. Yo en mi nueva Constitución he agregado traición a la patria, corrupción, pena de muerte. Manuel Calderón. Doctor, buenas noches. Es una lucha titánica, como bien lo mencionó. Me da mucho gusto que cada día más personas tomen conciencia del gran problema de Rexol. Siga adelante, doctor. Paso a paso, pero seguros. Luego, Emma Bellido. ¿De qué distritos de Lima se pueden inscribir, doctor Noriega? O pueden inscribirse de provincias también. En esto tenemos que ser transparentes. Acá no hay trampa. Si usted vive en provincias, pero tiene su familia, o usted ha sido víctima de Rexol porque estuvo en la zona del derrame, desde Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Chacrimar, Huaral, Chancay, hasta Puerto Supe, Barranca, etc., tiene derecho,
por más que estuvo una semana. Pero prueba, porque acá no somos traferos, somos transparentes. Prueba, certificado de policía del juez de paz. Mi familia vive en Ancón. Perfecto. ¿Y dónde se puede inscribir? Ahí tiene usted los teléfonos. Señora Presidenta, Juliana Bustamante, Vilma Pérez. Ellas están recibiendo, increíble, qué tantas llamadas. Pero apúrense en inscribirse, porque tendrán derecho a demandar proceso civil y el proceso penal ante el fiscal de la nación. Cárcel por una sola inscripción. Así trabajamos nosotros. Las mejores facilidades. Llamen a la presidenta Vilma o la presidenta Juliana. ¿Qué más? Leocadio Escobedo. Dios lo bendiga, doctor, por hacer la justicia a los pobres. Gracias. Miriam Cárdenas, así el dedo. Sergio Quispe Huasco, así el dedo. Chambilla Loza Juan. Bravo, doctor. Gracias. Elizabeth Delia Mesa. Muy bien. Juliana Bustamante. La presidenta. Bueno, dice que ha sido un programa excelente y que lo único que le queda es reír. Claro, ella se distrae riendo porque está trabajando y se está riendo porque pronto vendrá a la cárcel para estos corruptos. Muy bien, presidenta Juliana Bustamante. Maranguel Castillo, arriba, doctor. Siga adelante con la denuncia contra Rexol y los corruptos. Cari Jaramillo, perfecto. Maranguel Castillo, un corazón. Muy bien. Yolanda DH, Dios lo bendiga, doctor. Justicia para los pobres. Elizabeth Delia, el dedo arriba. Luz Sepúlveda, nos manda otro cariño. La luchadora señora Luz Sepúlveda. Feli Trujillo, hola, buenas noches, doctor. Bien dicho, muy bien. María Rosa Mamani, que el Eterno Padre. Gracias, María Rosa Mamani, apellido célebre. Simeón Uchúa, perfecto. Vilma Pérez, qué bien. La otra señora presidenta ha dejado de inscribir a tanta gente que la está llamando. Amigos asociados, ¿qué más podemos pedir a Dios si tenemos brillante abogado constitucionalista para que pueda defender a todos los asociados que hemos sido dañados por culpa de Rexol? Bendiciones, doctor Noriega. Me emociona la presidenta Vilma Pérez, porque yo he estado en su casa trabajando con ella. Su esposo ha sido un distinguido alcalde, hombre honrado. Comprende el sacrificio de su esposa y toda la familia. ¿Ustedes creen que el esposo, que hay mucho machista, le dice: Vilma, tú eres mi esposa, tienes que trabajar para acá, para la casa? No. El esposo la ayuda a Vilma, las hijas, los nietos, los sobrinos. ¿Qué gana la presidenta Vilma Pérez? ¿Qué gana la presidenta Juliana Bustamante? Rexol quisiera darle millones. No lo van a permitir ellas, porque tienen otra estirpe. Miserable Rexol. Son de la estirpe de la honradez. Son las guerreras de armas a discreción, paso de vencedoras. Te van a vencer. ¿Qué más dicen? Gracias, presidenta Vilma. Frat Jimmy, estamos con usted, doctor. Víctor Germán Chuquiruma, buenas noches, doctor. Dios Jehová y su amigo Hijo Jesús y su amado Hijo Jesús te protege y bendiga por su excelente posición a favor de los más necesitados. Saludos. Gracias a usted. Angélica Changana. Saludos, doctor. Desde Huacho, Carquín.
Que Dios lo bendiga. Siga luchando por todos nosotros. A Carquín, mi corazón, mi agradecimiento. Se han inscrito con nosotros. Se han inscrito. Pero hay varios que todavía no lo han hecho. Ahí están los números de las presidentas. Ahí lo están viendo. Vilma Pérez, Juliana Bustamante. Yo conozco Carquín. Zona lejana. Víctima de los miserables de Rexol. Donde ninguna autoridad hace nada. Gracias por su nota. Luego tenemos, ¿dónde estamos? Eusebio Salcedo. Gracias, doctor, por estar con el pueblo. Cerremos las filas. Recuperar la democracia y la soberanía nacional. Alicia Ortiz Loja. Excelente, doctor. Vamos y no nos rendamos. Bueno, ¿qué otra cosa puedo decirles? Sudoroso, porque ustedes me emocionan, pese al ambiente frío que en pleno verano lo hacemos en fantasía acá en mi estudio jurídico, donde hemos tenido que montar casi un canal de televisión con nuestro propio peculio, pero venceremos a esos miserables. Esta noche duerman con el mensaje del triunfo, no solamente del Perú, de toda América independiente, que la comenzó 42 años antes el padre de la independencia americana, el gran Tupac Amaru, cuya promoción de mi gran colegio militar Leoncio Prado lleva su nombre. En Ayacucho, ya lo he repetido en el programa, se repitió la arenga triunfadora contra los realistas españoles. Armas a discreción, paso de vencedores. Venceremos a Rexol. Hasta la próxima. Gracias.